Continuando con nuestra serie de principios básicos sobre el cristianismo, hoy día hemos llegado al que es el motor de todo el cristianismo. Hoy día hemos llegado al estudio sobre la Biblia que nos muestra el porqué de ser un discípulo de Jesús. Hemos llegado al estudio más importante para entender por qué ser un discípulo hasta el final de nuestras vidas. El título de nuestra clase de hoy es La Cruz de Cristo. Por ser un estudio tan importante, por ser un tema crucial para la vida de alguien que quiere entregar su vida a Cristo, les quiero pedir hoy que hagan un ejercicio mental, que se olviden de todo. Haz de cuenta en este momento que solo existes tú. Entonces, para las mamitas tal vez va a ser un poco más difícil, que no pueden dejar a sus hijos, pero haz de cuenta en este momento que solo existes tú. Porque vamos a entender qué es lo que Cristo hizo personalmente por cada uno de nosotros. Entonces ya te pido por favor para que te enfoques, para que des todo tu corazón, estar 100% concentrado. Si es posible, pon tu celular en modo avión. Yo ni siquiera voy a usar celular para este estudio. ¿Para qué? Para que estés totalmente enfocado en lo que Cristo hizo por ti. Porque siempre hemos crecido a lo largo de nuestra vida escuchando, Jesús murió por nosotros. ¿Quién no ha escuchado eso? Si no has escuchado eso, vives tal vez en otro planeta. Pero aquí siempre hemos oído decir eso. Jesús murió por nosotros. Solo que cuando pensamos en ello, Jesús murió por nosotros, el sacrificio de Jesús se dilata. Porque no solo lo hizo por mí, sino lo hizo por el otro y por el otro. Y hay personas malas, yo no soy tan malo. Y a veces no vemos cuánto Cristo sufrió por nosotros mismos. Sí. Entonces, en este estudio te quiero pedir, por favor, que pienses en lo que Cristo hizo personalmente por ti. Y vamos conmigo en Mateo 26. Vamos. Porque vamos a estudiar la pasión de Cristo. Mateo 26. Solo para que tengas una idea, muchas películas relatan sobre la pasión de Cristo. Tal vez la que se aproximó más al sufrimiento de Cristo fue la película La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, si no me equivoco, ¿verdad? Que según algunos médicos e historiadores, tal vez representa solo el 60% de lo que Jesús pasó. Y si tú viste esa película, ya es una película despiadada. Es incluso aterrorizante todo lo que pasó. Pero vamos a ver en las Escrituras. Y las Escrituras nos dan detalles mucho más espeluznantes de lo que puede mostrar una película. Fíjense conmigo en Mateo 26, versículo 31. Esta misma noche les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Entonces, imagínate el sufrimiento de Cristo. Jesús sabía que todos sus discípulos lo iban a negar, que todos sus discípulos lo iban a abandonar. ¿Cómo te sentirías si tus mejores amigos, tal vez las personas que están ahora a tu derecha y tu izquierda, sabes que te van a traicionar? Tal vez lo miras y ni siquiera te gustaría hablar. A veces solo nos molestamos con alguien que no nos saludó. A veces solo nos molestamos con alguien que me miró raro.
Y Jesús sabía que sus discípulos lo iban a abandonar. No solo que no lo iban a saludar, no solo que lo iban a mirar raro, lo iban a abandonar. Pero Pedro en ese momento se levantó y dijo, no, Jesús, yo soy diferente. Yo estoy dispuesto a morir, Jesús. Y Jesús le insiste, no, Pedro, tú también me vas a negar. Y Pedro, no, pero yo soy diferente. Y si tú ves la historia, infelizmente Pedro niega a Jesús. ¿Qué es lo que nos enseña este pasaje? Que no basta con decir yo amo a Jesús. No basta con tener una cinta aquí en tu cabeza 100% Jesús. A Jesús, a Dios no le importa eso. A Jesús lo que le importa son tus hechos. Hay personas que pueden decir yo amo, yo alabo a Dios en una canción, pero su vida es una vida que no agrada a Dios. No importa lo que tú digas, no importa si tienes palabras bonitas, no importa si tienes elocuencia. Lo que para Dios cuenta son tus hechos. Lo que Dios ve en tu vida son los frutos y no tus palabras. Pero vamos a ver que eso apenas fue el comienzo del sufrimiento de Cristo. Fíjense conmigo en el versículo 36. Vamos. Luego Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yo creo que todos, como seres humanos, ya hemos pasado por un momento de angustia. Todos ya hemos pasado por un momento de tristeza profunda en nuestra vida. Pero no sé si todos ya hemos sentido una tristeza alguna vez al punto de morir. Donde tal vez pensaste, yo prefiero estar muerto que continuar pasando por todo. Tal vez son menos los que pasaron por eso. Y agradece a Dios. Pero Jesús en ese momento, Él se sentía morir. Porque Él sabía lo que se venía. Él sabía la prueba que habría de pasar. Y por un momento, Jesús se sintió tan triste que pensó que no lo podría realizar. Pero aún así, Jesús no se encerró solito en su cuarto. Jesús no se aisló en un lugar y pensó en sí mismo. Jesús fue abierto con sus discípulos. Fue abierto, fue vulnerable con las personas que andaron con Él. Tú tendrías personas con las cuales puedes ser totalmente vulnerable y te van a apoyar. ¿O prefieres aislarte? ¿Prefieres simplemente pensar en ti mismo o entregarte a los placeres? ¿Qué otras formas hay de olvidarse de las tristezas? El alcohol, las drogas, la infidelidad, los vicios. Pero ¿qué es lo que Jesús iba a hacer? Él iba a orar. Y fíjense en la oración de Jesús, versículo 39. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Jesús no quería pasar por lo que él habría de pasar. Jesús no quería beber ese trago amargo de tener que morir por ti. Jesús no quería beber ese trago amargo de sufrir por mí. Pero en su oración, él quería hacer la voluntad de Dios y no la suya. Cuando estamos tristes, lo que queremos hacer es nuestra voluntad. Sí. Y no solo cuando estamos tristes, en todo momento. Sí. Pero Jesús entendía que había una voluntad mucho mayor, que era la de su Padre. Y por ello oró. Y vamos a ver ahora cuánto tiempo oró. Versículo 40. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora, le dijo a Pedro. Jesús había orado durante una hora mientras sus discípulos estaban durmiendo. Versículo 41. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto,
pero el cuerpo es débil. ¿Y tú crees que así cambió su corazón en una hora, Jesús? Tal vez no. Fíjense, versículo 42. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba de este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió, otra vez los encontró dormidos porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Imagínate lo que Jesús pasó. Y aquí Él necesitó no orar una vez, sino oró 3 veces. Y 3 veces diciendo las mismas palabras, implicando que probablemente Jesús oró 3 veces y cada vez fue una oración de 1 hora. Y a veces nosotros queremos cambiar nuestro corazón con 5 minutos en el bus. A veces queremos cambiar nuestro corazón con 1 minuto de pensar en Dios. El corazón es engañoso. El corazón quiere hacer, el cuerpo quiere seguir sus voluntades. Y por ello Dios, Jesús mismo entendía que Él necesitaba de oración para cambiar su corazón. Jesús no quería pasar lo que Él tenía que pasar, pero lo hizo por ti. En su momento de tristeza, Jesús estaba pensando específicamente en tu nombre. Jesús estaba pensando específicamente en cada uno de ustedes. Y cuando Él oró por la tercera vez, dijo: levántense, vamos, ahí viene el que me traiciona. Aquí ya ves que Jesús cambió su corazón. Aquí ya lo ves dispuesto a hacer la voluntad de su Padre. Pero ¿qué necesitó? Oración. ¿Qué necesitó? Dejar de pensar en sí mismo, dejar su egoísmo y pensar en cada uno de nosotros. Versículo 47. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una gran turba armada con espadas y palos, enviadas por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: al que le dé un beso, ese es. Arréstenlo. Enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó. Rabí, le dijo, y lo besó. Amigo, le replicó Jesús, ¿a qué vienes? Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. En eso uno de los que estaban con él extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a disposición más de 12 batallones de ángeles? Wow. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? Y de inmediato dijo a la turba: ¿acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Jesús fue injustamente arrestado. Jesús estaba públicamente todos los días y Él mismo dice: ¿por qué no lo hicieron antes? Porque ellos estaban haciéndolo en la noche. Ellos lo estaban haciendo en la oscuridad, en las tinieblas. Ellos sabían que lo que estaban haciendo era injusto. Judas sabía que aquello era injusto. Y después todos los discípulos huyen también. Pero ¿sabes qué es lo más loco de esta parte de la escritura? Es que Jesús tenía el poder para no tener que sufrir por ti. Sí. Jesús le dice a uno que intentó defenderlo: ¿acaso tú no crees que yo tengo el poder para pedirle a mi Padre ayuda y Él me mandaría ahora 12 batallones de ángeles?
un solo ángel puede destruir naciones enteras. Imagínate 12 batallones. Eso es lo que hace especial al sacrificio de Cristo. Tal vez muchas personas se sacrificaron en tu vida por ti. Tal vez tu mamá se sacrificó mucho por ti. Pregúntale a tu mamá, tal vez hizo muchos sacrificios. Tal vez tus padres, tal vez tus hermanos, o las personas que te invitaron a estudiar la Biblia, tal vez hicieron sacrificios por ti. Ayunaron, te invitaron a algo. No es porque no tenían nada que hacer, sino porque hicieron un relativo sacrificio. Pero eso no se compara con lo que Jesús hizo. ¿Y qué es lo que hace especial el sacrificio de Cristo? Que Cristo decidió morir por ti. Jesús no necesitaba morir por ninguno de nosotros. Jesús ya estaba bien con Dios. Era como el propio Dios dijo, este es mi hijo de quien me agrado. Jesús no tenía que hacer nada más. Él estaba tan bien con Dios. Incluso él tenía poder. Si quiero ahora regreso a los cielos y se acabó. Que no haya discípulos, que no haya personas salvas, porque yo ya estoy bien con Dios. Pero Jesús decidió hacerlo por ti cuando tenía el poder para dejar de hacerlo. Jesús tuvo que negarse. Jesús tuvo que, wow, yo tengo un poder extraordinario, pero él prefirió el poder del amor. El poder de pensar en cada uno de nosotros. Muy bueno. Y eso fue lo que lo llevó a sacrificarse por cada uno de nosotros. Amén. Y ahora vamos a ver a continuación que Jesús pasa por cosas peores aún. Pero recuerda, en cada uno de esos momentos, Jesús podría haber dicho basta. Jesús podría haber llamado a esos 12 batallones de ángeles y que todo pare. Pero en todo momento, Él prefirió pensar en ti. Aun cuando todos sus discípulos huyeron. Aun cuando, y eso puede ser cada personas que vienen aquí y dicen, no, yo quiero hacer de Jesús mi Señor y Salvador, pero cuando las cosas se ponen difíciles prefieren huir. No solo son los discípulos en ese momento que huyen, sino puede ser cada uno de nosotros si huimos de la responsabilidad. Si huimos de seguir a Jesús, si huimos y lo abandonamos porque las cosas se ponen difíciles. No solo fueron los discípulos, sino que podemos ser cada uno de nosotros si no llevamos en serio el sacrificio de Cristo. Versículo 57. Los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley y los ancianos. Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba aquello. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte. No solo querían arrestarlo, sino que querían condenarlo a muerte. ¿Cómo? Buscando pruebas falsas. Pero no la encontraron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Por fin se presentaron 2 que declararon: este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Es verdad, Jesús había dicho eso, pero era una media verdad, porque Jesús se estaba refiriendo al templo espiritual. ¿Qué es lo que el mundo religioso quiere? Templos físicos. ¿Qué es lo que el mundo religioso quiere? Es todo, es naciones, es poder. Pero lo que Jesús estaba hablando era de un reino espiritual, como estudiamos en el estudio pasado, ¿recuerdan? Sí. Versículo 62. Poniéndose de pie, el sumo sacerdote le dijo a Jesús: ¿no vas a responder? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado. Así que el sumo sacerdote insistió: te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho, respondió Jesús. Pero yo les digo a todos, de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. ¡Ha blasfemado!, exclamó el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren, ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué piensan de esto? Merece la muerte, contestaron.
Entonces algunos le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Otros lo abofeteaban y decían, a ver, Cristo, adivina quién te pegó. Jesús era acusado con mentiras, falsos testigos. Pero aún así Jesús no se defendió porque Él estaba pensando en ti y no en Él. Jesús podría haberse defendido, pero no lo hizo. Jesús fue acusado no por cualquier persona, sino por alguien religioso, un líder de esa época, el sumo sacerdote. ¿Cómo trataríamos tal vez hoy a Jesús? ¿Pensamos que sería diferente? Tal vez no. Después estos hombres le escupieron en el rostro, lo abofetearon. Yo no sé si alguna vez alguien te abofeteó. Es algo terrible, es algo feo. No sé si alguien te escupió y en el rostro. Eso no duele físicamente, pero duele en el alma. Es ser tratado como basura, o peor que él. Pero Jesús no se defendió. Y hay veces podemos pensar, wow, pero qué hombres terribles, ¿cómo hicieron eso con Jesús? Pero son tus pecados los que hacen eso con Jesús. Cada vez que mientes, eres como cualquiera de esos hombres que están dando un falso testimonio contra Jesús. Cada vez que actúas por ira, te dejas llevar por tu amargura, porque alguien no te hizo lo que querías o no perdonas, eres como esos hombres que están abofeteando a Jesús. Cada vez que prefieres vivir una vida de impureza, de masturbación, de pornografía, eres como esos hombres que estaban escupiendo a Jesús. Tus pecados en ese momento estaban presentes, lastimando a Cristo. Tus pecados en ese momento estaban matando a Jesús en vida. E incluso tú puedes pensar, wow, no, yo no hice eso. Está exagerando. Y puede ser como esos hombres que se están burlando de Jesús. Adivina, ¿quién te hizo eso? Todos nosotros matamos a Jesús. Todos nosotros cometimos esos actos. Todos nosotros abofeteamos y escupimos a Jesús. Y ese no fue el sufrimiento mayor que Jesús pasó. Pasaron más cosas aún. Fíjense conmigo en Mateo 27, versículo 27. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa alrededor de él. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto de escarlata. Luego trenzaron una corona de espinas y se las colocaron en la cabeza. Y en la mano derecha le pusieron una caña. Arrodillándose delante de él, se burlaban diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y le escupían, y con la caña le golpeaban la cabeza. Y después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Aquí el sufrimiento se agrava. Aquí el grado de severidad de violencia física se eleva. Ya no es cualquier persona maltratando a Jesús, sino que son soldados. Es diferente que un civil te golpee. Es diferente una pelea tal vez en el colegio o algo así, a que sea un soldado el que te golpee. Los soldados son entrenados para matar. Los golpes que Jesús recibió no fueron cualquier golpe, sino golpes para matar. Jesús fue azotado con más azotes de los que la ley permitía. Jesús fue maltratado a un punto que ningún ser humano tal vez podría aguantar. Y aún así, estos hombres se burlaban de Jesús. Le pusieron una corona de espinas en su cabeza, que es el área que tiene más vasos sanguíneos. Imagínate, algunos relatos dicen que fueron de 4 a 5 centímetros las espinas que le clavaron. Y no lo clavaban solo con sus manos, sino que lo golpeaban con palos para que pueda entrar a lo más profundo de su cráneo. Y en todo ese momento, Jesús podría haber dicho: basta.
y no lo hizo por ti. Y aún así estos hombres le quitaron sus ropas cuando Jesús ya estaba todo ensangrentado, tal vez cuando ya se estaban formando las cicatrices, y le quitaron la ropa, después le pusieron otra ropa apenas para burlarse de él. Y lo más espeluznante es que los soldados romanos tenían por tradición quitarle la ropa a un prisionero para abusar de él. Tal vez estos hombres abusaron de Jesús. Y tú puedes pensar, wow, pero qué hombres despiadados, qué hombres terribles, ¿cómo pueden hacer eso con Cristo? Pero son tus pecados los que hicieron eso con Jesús. Son tus pecados los que estaban en ese momento maltratando al Hijo de Dios. Cada vez que pecas, estás haciendo como estos hombres. Cada vez que insistes en vivir en tu pecado, estás haciendo tal vez como estos soldados, que tú pensarías, wow, yo nunca haría eso. Pero tus pecados hacen eso con Jesús. Y quizás tú no has abusado de alguien. Y agradécele a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te está llamando a arrepentirte de la impureza. Quizás tú no has violado a alguien. Amén, qué increíble. Pero ¿sabes cómo comienzan los violadores? Cuando comienzan con pornografía, comienzan con masturbación. ¿Sabes cómo comienza la prostitución? Con mentiras, con lujuria. Y Dios tal vez te ha rescatado de eso. Pero aún así Jesús murió por tus pecados. Y no solo fueron los soldados los que se burlaron de Jesús. No solo fueron personas que no creían en Dios. Sino ahora vamos a ver que personas que se decían religiosas, personas que se decían creyentes, se burlaban de él. Fíjense conmigo, versículo 32. Al salir encontraron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Allí le dieron a Jesús vino mezclado con hiel, pero después de probarlo, se negó a beberlo. Lo crucificaron y repartieron su ropa, echando suertes, y se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: este es Jesús, el Rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Y es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y así creeremos en él. Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo, yo soy el Hijo de Dios? Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. Y no era cualquier persona burlándose aquí de Jesús. Eran personas que se decían religiosas. Eran personas que se decían que amaban a Dios. ¿Cuál era el mandamiento para los judíos? Ama a Dios por sobre todas las cosas. Pero estos hombres que se decían amar a Dios se estaban burlando, aunque no sea ni siquiera el Hijo de Dios. Imagínate en el peor caso, Jesús era un mentiroso, era un loco, que murió por gusto. Pero aunque vieron toda esa escena, aunque vieron todo ese sufrimiento, estos hombres se estaban burlando de Jesús. Imagínate qué despiadado puede ser el corazón de alguien que se dice ser religioso, pero no ama como Dios ama. Le ofrecieron vino mezclado con hiel, le ofrecieron algo para que él pueda tal vez sufrir menos, pero Jesús lo rechazó porque él quería estar totalmente consciente, pensando en cada uno de nosotros. Jesús no necesitaba de algo que disminuya el dolor, porque él podría de nuevo llamar a los ángeles. Sí, estaba clavado en una cruz, estaba colgado por las muñecas, clavado en las muñecas,
Imagínate, hay veces de solo hacer ejercicios ya te duelen las manos. Imagínate estar clavado en un madero con todo tu peso jalando para abajo. Y todo ese peso reclinándose en la punta de tus pies que están clavados. Cualquier movimiento que Jesús hiciera en la cruz le dolía. Le dolía simplemente el hecho de respirar. Le dolía simplemente tal vez el hecho de parpadear. Y aún así los religiosos se burlaban de él. Y ese puede ser cada uno de nosotros. Cuando decimos, sí, yo creo en Dios, pero tu vida no condice con lo que Dios manda. Wow. Sí, yo voy a la iglesia, pero tu vida no es como lo que un discípulo de Jesús debe ser. Y sales a la calle y las personas no ven en ti a un discípulo. No ven en ti a un verdadero cristiano. Y te estás burlando de Jesús crucificado. Pero aún así, Jesús podría haber bajado de esa cruz. Y no lo hizo por ti. Sí. Hasta que llegó el gran momento, versículo 45. Después del mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. Al instante uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían: déjalo, a ver si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. Jesús sufrió tanto, Jesús padeció tanto, que llegó el momento en que Él infelizmente entregó su espíritu. Sin embargo, una frase icónica que Jesús dejó un poco antes de morir es: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y muchos creen que eso puede referirse simplemente a un hecho sentimental, porque Jesús estaba sufriendo tanto que se sintió abandonado. Pero Jesús no se sintió abandonado. Y Jesús no mintió en este momento. Jesús nunca mintió. Él vivió sin pecado. Lo que pasó espiritualmente es que de verdad Jesús se había separado de Dios. O en todo caso, Dios se había separado de Jesús. Porque en la cruz Jesús cargó con tus pecados. En la cruz Jesús cargó con mis pecados. Y lo que separa a alguien de Dios son los pecados. Jesús decidió separarse de Dios por ti. Jesús lo dejó todo. Jesús dejó su cuerpo, Jesús dejó su mente, pero Jesús también dejó su espíritu por ti. No había nada más que Jesús pueda dejar por ti. Tal vez personas se sacrificaron por ti, tal vez dejaron su tiempo, tal vez personas se sacrificaron por ti, dejaron dinero, o no sé, hicieron algo por ti, pero nadie hizo lo que Jesús hizo. Jesús entregó todo de sí, no había nada más que Jesús pueda dar por ti. Sí. ¿Y cómo no ser discípulo después de eso? Sí. ¿Cómo no estar agradecido por lo que Cristo hizo después de ver todo esto? No había nada más. No esperes que Jesús haga algo más en tu vida, porque Jesús ya lo hizo todo. ¿Verdad? Si eso no es suficiente para ti, no sé qué más te puede convencer a ser un discípulo de Jesús. Y ese es el único motivo por el que alguien debe seguir realmente a Cristo. Sí. Porque Él murió por ti. No porque personas se sacrificaron por ti. Sí, tal vez increíble, alguien le dedicó tiempo a enseñarte las escrituras, te mostró, te hizo ver que vivías una vida que no le agradaba a Dios, y gloria a Dios, amén. Pero eso es poco frente a lo que Cristo hizo. Porque cuando tú ves lo que Cristo hizo,
La vida de ser un discípulo es una simple consecuencia. Es lo mínimo que puedo hacer por lo que Jesús hizo por mí. Sí. Wow, pero son 3 reuniones a la semana y mi vida es difícil. Wow, díselo a Jesús. Si él solo, su sacrificio fue reunirse 3 veces a la semana. Ay, es que no, yo estoy pasando por pruebas y es muy difícil. Díselo a Jesús. Si realmente es difícil la prueba que estás pasando. Tal vez tú eres el nuevo Jesús de tantas pruebas que crees que son difíciles. La verdad, ninguna prueba que pasamos se compara con lo que Cristo hizo. La verdad que ningún sacrificio que haces como discípulo se compara con lo que Jesús hizo. Y claro, hay discípulos que hicieron sacrificios increíbles, extraordinarios. Cambiar de un trabajo, abandonar un trabajo que te impedía priorizar el reino de Dios. Tal vez abandonar una creencia familiar y tu familia se opuso contra ti. Pero eso no es nada comparado con lo que Cristo hizo. Y yo admiro a cada discípulo que realizó grandes sacrificios para poder seguir a Jesús. Yo admiro personas que dejaron relaciones de años para poder vivir una vida de pureza para Dios. Yo admiro a personas que decidieron poner a la familia espiritual antes que a sus propias familias físicas. Yo admiro a personas que hicieron sacrificios enormes, pero a quien más admiramos es a Jesús. Y todo ese sacrificio que cada uno hizo es por Jesús. No es por una iglesia, no es por alguien, no es por quien estudió la Biblia contigo, es por Jesús. Y eso es lo que Jesús te pide hoy. Porque después de 3 días Jesús resucitó. Y esa es la oportunidad que le da a cada uno de nosotros que está muerto en sus pecados, que tú también puedes resucitar. ¡Vamos! Si sigues la vida que Cristo dejó. Amén. Si pones tu vida a los pies de Jesús y decides hacer de Él tu Señor y Salvador. ¿Qué es lo que Katia va a hacer hoy día? Amén. Porque Katia entendió, wow, Jesús murió por mí. Amén. Las chicas entregaron mucho por mí, pero lo más importante, Jesús murió por mí. Y no solo murió, sino que Él resucitó. Y Jesús le está dando la oportunidad a Katia de poder bautizarse y resucitar para una vida eterna. Pero ¿tú crees que todos responden como Katia? ¿Tú crees que todos responden igual al sacrificio de Cristo? Fíjense conmigo 3 actitudes frente a lo que Cristo hizo. En Mateo 27, versículo 1. Ahora sí me dio sed. Mateo 27, versículo 1. Muy de mañana, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilatos, el gobernador. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. ¿Y eso a nosotros qué nos importa? Respondieron ellos. ¡Allá tú! Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Judas entendió lo que Cristo hizo, entendió. Él sabía que el Cristo había de morir. Y aún así Judas lo traicionó. Judas pecó. Pero recuerda, no solo Judas pecó, todos los discípulos pecaron, todos nosotros pecamos. Ninguno de nosotros es un santito, ninguno de nosotros es, wow, yo soy bueno. Todos hemos pecado. Pero ¿cuál fue el problema de Judas? Que él apenas se llenó de remordimiento y no de arrepentimiento. Remordimiento es cuando te sientes mal. No, yo lo he hecho mal por mi culpa, está pasando esto, ay, yo soy así. Pero no lo llevas a una acción. Paras de pecar y a la próxima semana continúas en lo mismo. Eso no es arrepentimiento, eso es un simple remordimiento. ¿Y qué hizo después Judas? Se llenó de esa culpa, se llenó de ese remordimiento y fue y se mató. Yo no sé si has conocido a alguien que se haya matado.
Infelizmente yo he conocido personas que se mataron, incluso dentro de la propia universidad, incluso dentro de laboratorios. Y es triste cuando alguien se mata. Pero infelizmente es uno de los actos más egoístas que hay. Porque quien se mata no está pensando en nadie más que en sí mismo. Ese fue el corazón de Judas. Alguien que pensaba que no podía cambiar. Alguien que pensaba que ser discípulo es muy difícil, pero es muy difícil ser puro. Tú no sabes lo que he hecho en mi vida, no sabes los pecados que he cometido. No creo que Dios me perdone todo ello. Y decides matarte espiritualmente, decides suicidarte espiritualmente, a pesar que ves que Cristo te da la luz, a pesar que Cristo te da la chance de resucitar para una vida nueva. Y hay muchas personas que ven el sacrificio de Cristo, hay muchas personas que estudian lo que Jesús hizo, pero piensan que no pueden cambiar, piensan que su vida es muy difícil, que Dios no las va a perdonar, y deciden suicidarse espiritualmente. Esa es la actitud de los Judas frente al sacrificio de Cristo. Y ahora vamos a ver una segunda actitud, que es la actitud de Pilatos, continuando en el versículo 11, Mateo 27, versículo 11. Mientras tanto, Jesús compareció ante el gobernador y éste le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, respondió Jesús. Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los ancianos, Jesús no contestó nada. ¿No oyes lo que declaran contra ti?, le dijo Pilato. Pero Jesús no respondió ni a una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Ahora bien, durante la fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso que la gente escogía. Tenían un preso famoso llamado Barrabás. Así que cuando se reunieron la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, les preguntó: ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman Cristo? Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado: no te metas con ese justo, pues por causa de él hoy he sufrido mucho en un sueño. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud y a que le pidiera a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. ¿A cuál de los dos quieren que les suelte?, preguntó el gobernador. A Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman Cristo? Crucifícalo, respondieron todos. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte: ¡crucifícalo! Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la sangre de este hombre, dijo. Allá ustedes. ¿Cuál fue la actitud de Pilatos frente a lo que Cristo hizo? Pilatos sabía que Jesús era inocente. Pilatos sabía que Jesús había sido entregado por envidia. La esposa de Pilatos lo advierte y le dije: no te metas con este justo. Casados, es bueno escuchar a tu esposa también. De verdad, escúchala. Pilato sabía que él no había cometido ningún crimen. Pero Pilato quería agradar a la multitud. Pilato era un típico político. Yo quiero hacer lo que es más popular. E incluso él sabía: wow, pero ¿cómo voy a entregar a Jesús? Jesús es justo, es inocente. Y él intentó buscar un atajo. ¿Sabes cuando estás haciendo algo mal y te quieres engañar? No, pero si lo hago así, yo creo que puede funcionar. ¿Y qué intentó hacer? Voy a ofrecer a Barrabás. Barrabás, que en esa época sería como un serial killer, como alguien que había asesinado a muchas personas. No es posible que escojan a Barrabás. Pero la voz del pueblo no es la voz de Dios. No es que cuando la mayoría dice algo está correcto. Por eso Jesús no quería multitudes, Jesús no quería cantidad, Jesús quería calidad. Porque Jesús apreciaba más el corazón que las cantidades, que las multitudes. Entonces puede haber lugares enormes que dicen: yo alabo a Dios, yo amo a Dios, pero Jesús lo que quiere es el corazón.
Y por eso Pilatos, él prefería a las multitudes, él prefería agradar a los otros. Y él sabía, wow, si pasa algo en mi vida, si pasa algo, si yo no le agrado a esta multitud, se va a formar un tumulto y yo voy a perder mi posición, voy a perder mi estatus. Y ese es el corazón de personas que ven el sacrificio de Cristo. Tal vez tú has entendido todo lo que Cristo hizo ahora por ti, pero tienes miedo a lo que van a pensar los otros. Tienes miedo a perder tu posición, tienes miedo a perder tu estatus. Pero ¿qué va a pensar de mí mi familia? ¿Qué va a pensar de mí la tradición religiosa que seguía? ¿Qué van a pensar mis amigos? Van a decir que soy un fanático, van a decir que soy un loco. ¿Qué va a pensar mi mamá? Que todos los años hemos ido a la misma iglesia, pero sabes que no es una iglesia que predica la palabra de Dios. Dilo, bro. Y estás más ocupado en tu estatus, en el qué pensarán de ti, en el qué dirán, que en lo que Cristo hizo por ti. Y a veces hasta te quieres engañar. Y dices, no, pero yo voy a poner un Barrabás en mi vida para que las personas piensen que estoy siguiendo a Jesús. No te puedes engañar. Solo hay una forma de obedecer a Jesús. La única forma de obedecer a Jesús es muriendo para ti mismo y haciendo de Jesús tu Señor y Salvador. La única forma de seguir a Jesús no es siendo buenecito en tu casa porque Dios va a ver mi corazón. La única forma de seguir a Jesús es cumpliendo con su palabra. No buscando tus atajos, no buscando formas de no parecer tan malo. Pero ese era el corazón de Pilatos, que no quiso arrepentirse, sino prefirió mantener su posición. Y finalmente tenemos la actitud de Pedro en Mateo 26. Vamos a regresar un poco, Mateo 26, 69. ¿Recuerdan qué dijo Pedro? Yo no te voy a negar. Aunque yo tenga que morir, no te voy a negar, Jesús. Y Jesús le dice, sí lo vas a hacer. No, pero Jesús, estás equivocado, Jesús. Mateo 26, 69. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo, no sé de qué estás hablando. Primera vez que lo niega. 71. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar jurándoles, a ese hombre ni lo conozco. Segunda vez. Y ya no solo lo negó, sino juró. Versículo 73. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos. Se te nota por tu acento. Entonces los discípulos también eran conocidos por su acento. Tú reconoces a un discípulo cuando dice increíble, amén, vamos, predica. Pedro tenía también sus jergas de discípulo en esa época. Fue reconocido por ello. Versículo 74, y comenzó a echarse maldiciones y les juró, a este hombre ni lo conozco. La tercera vez que lo negó. En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí lloró amargamente. Pedro negó 3 veces a Jesús. Pero gracias a Dios cantó el gallo. Y gracias a Dios, él se acordó de lo que Jesús había dicho. Cuando peques, ojalá y te acuerdes de una escritura. Cuando peques, ojalá y te acuerdes de lo que Jesús hizo por ti. Y cuando él vio su corazón, salió y lloró amargamente. Pero no solo lloró. Si tú veas a Hechos 2, versículo 36. La Biblia dice, ¿quién dice que estaba hablando aquí? Pedro. ¿Y qué le dice Pedro a los judíos? Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Este hombre que lloró amargamente, ahora estaba comenzando a predicar con poder. ¿Y qué más decía? Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo
para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Vamos. Esto es un verdadero arrepentimiento. No solo cuando en el estudio o cuando ves el sacrificio de Cristo lloras y te pones mal, porque esto es como Judas. O no solo cuando parece que, wow, pero Cristo lo hizo por todos, yo soy todavía joven, después voy a hacer de Cristo mi Señor y Salvador, tengo otros pendientes por hacer, después yo acepto esto. Eso es como Pilatos. Pedro lloró amargamente, pero después comenzó a predicar la palabra con poder. Vamos. Ese es el arrepentimiento que Jesús espera de cada uno de nosotros. Ver lo que Cristo hizo, pero no quedarte apenas en un llanto, no quedarte en remordimiento, no quedarte en la culpa, sino tomar una decisión, tomar una actitud, que es la de vivir para Cristo Jesús. ¿Y sabes cómo murió Pedro? Pedro murió crucificado. Crucificado de cabeza para abajo, porque él pidió, él imploró, por favor, no me crucifiquen como a Jesús, porque yo no merezco pasar por lo mismo que mi Señor pasó. Y antes de que crucifiquen a Pedro, crucificaron a su mujer, crucificaron a sus hijos. Y cuando ellos estaban sufriendo tanto, según relatos, le dijeron: Pedro, piensa en Jesús, no pienses en nosotros. Dime si eso no es arrepentimiento. Dime si eso no es realmente cambiar de actitud. Un hombre que abandonó sus pecados, un hombre que abandonó su tristeza y decidió hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que cada uno de nosotros puede ser hoy. Si tú has entendido lo que Cristo hizo por ti, tú puedes ser como Pedro. Tal vez te sentiste mal por ver lo que Cristo hizo por ti. Pero no lo hagas solo hoy. Reflexiona en lo que Cristo hizo por ti todos los días. En cada oración, termina tus oraciones agradeciendo por lo que Cristo hizo. Vamos. En cada momento que tú pienses que es algo difícil, recuerda lo que Jesús hizo por ti. Porque cuando lo hagas, tú vas a tener las fuerzas de ser como Pedro. Que aunque van a venir sufrimientos, que aunque van a venir pruebas, tú vas a poder pasarlas porque Cristo ya lo hizo por ti. Vamos. Y por ello, hermanos, en este momento nosotros vamos a reflexionar en el sacrificio de Cristo. En este momento nosotros vamos a recordar aquello que Jesús nos dejó, que es tomar del pan que representa su cuerpo y el jugo que representa su sangre. Pero hazlo pensando en lo que Cristo hizo por ti. Hazlo pensando en todo lo que Jesús pasó. Y que tú tienes la oportunidad de poder hacerlo ahora solo porque Cristo decidió morir por ti. Que el sacrificio de Cristo no sea en vano en tu vida. Que el sacrificio de Cristo no sea un momento en que tú solamente te pongas triste y pienses que no puedes cambiar. Que el sacrificio de Cristo te muestre que es posible resucitar para una vida nueva. Que el sacrificio de Cristo te muestre que no es difícil ser un discípulo comprometido. Lo que es difícil, Jesús ya lo hizo. Y lo que Él nos dejó es una vida buena, una vida increíble para poder estar con Él. Amén.